introducir a nuestro conferenciante, Carlos Aguilera, profesor del Instituto de Bachillerato San Juan de la Cruz, desde hace ya unos 17 o 18 años. Y Juan Carlos, de un pueblo de Granada, cerca de Guadix, de Benalúa de Guadix. Y estudió en Granada, estudió historia por los años 73, 78. Aprobó la oposición en el 79. Estuvo 3 años entre Guadix y Granada de profesor y le dieron el destino en Caravaca en el año 81, 82, ¿no? Y desde entonces, pues, lo tenemos aquí en nuestro pueblo. Ha hecho algunas aportaciones en el campo de la didáctica, alguna investigación en colaboración con el Centro de Profesores y también en relación a temas de investigación histórica, como el estudio de la batalla de Bailén según las fuentes francesas y belgas, y desde hace 2 años está estudiando el tema de Rafael Tejeo, pintor nacido en Caravaca, y ahora pues nos va a ofrecer una conferencia que está enfocada según un eje cronológico, tomando como referencia las etapas de la vida profesional del pintor y con datos sobre su familia, sobre su vida más o menos privada y también sobre su obra y estilo artístico. Y nada, ya lo demás. Para mí resulta un poco emocionante hablar de este tema, puesto que, como ha dicho Rafael, llevo 2 años investigando la vida de este pintor, para mí un gran pintor, y eso es lo que voy a tratar de demostrar en esta, más que una conferencia, yo diría que es una charla. Y que creo que a pesar de la gran calidad que tiene este pintor, ha sido un tanto postergado, un tanto olvidado, y que creo que en este pueblo hay que reivindicar su figura en un momento como este, en el que yo creo que hay una sensibilidad bastante grande en este pueblo hacia todo lo artístico, hacia la conservación del patrimonio artístico. No hay más que pensar en esa noticia que tanto tenemos que congratularnos todos de la recuperación para el patrimonio de la iglesia de los jesuitas, y que muestra que estamos en un momento de sensibilidad hacia todas las cuestiones históricas del pasado y del patrimonio artístico. Y yo creo que Rafael Tejeo merece que su pueblo natal lo recuerde, un pueblo con el que él siempre mostró una gran gratitud, porque no hay que olvidar que donó uno de sus mejores cuadros, una de sus mejores obras a este pueblo. Entonces, en justa correspondencia, merece que este segundo centenario no pase desapercibido. He dicho antes que Rafael Tejeo ha sido un pintor relativamente olvidado, que a pesar de que gozó en vida de una gran fama y un gran prestigio, pero posteriormente pasó un tanto al olvido. ¿Cuáles pueden ser las razones de este olvido? ¿A qué puede deberse que no se haya recordado como se merece? Pues quizás son varias las razones. Por una parte, los cambios del gusto estético, que como todos saben suelen ser, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, son muy acelerados. Todos saben que a partir de esa época comienza una serie de periodos artísticos que avanzan con una gran rapidez y sobre todo pues desembocan en un periodo de las vanguardias, en el que no solo se desprecia el arte del de Tejeo, sino en general todo el arte del siglo XIX, que se ve como un arte un tanto retrógrado y que no aporta gran cosa al futuro. En cambio, actualmente todas esas perspectivas están cambiando y afortunadamente se está revisando todo el arte del pasado. Las transvanguardias, por ejemplo, suponen una revisión de todo el arte pasado y sobre todo una
vuelta a poner en valor algo tan importante como es el oficio pictórico, el oficio artístico, que de alguna manera ha sido denostado en el periodo de las vanguardias, ¿no? Tal vez también otra razón de cierto olvido de Tejeo sea su propia vida, puesto que, como algún autor dice, fue un autor que no vivió en romántico, es decir, su vida no nos ofrece unas acciones excesivamente espectaculares, no hay, salvo el episodio del naufragio que después comentaremos, no hay en su vida grandes sobresaltos que llamaran la atención de los autores en la época del romanticismo, que fue la que le tocó vivir sobre todo en sus últimos días, ¿no? Tal vez por eso también haya merecido escasa atención por parte de los historiadores. En esta investigación que estoy llevando a cabo, la verdad es que me está costando mucho trabajo encontrar referencias a este pintor y muchas veces incluso también esas referencias incluyen una gran cantidad de datos mal tomados, de equivocaciones, de errores. Eso valga como botón de muestra. Hace poco leí en un libro que hablaba de Rafael Tejeo, el poeta amigo del Marqués de San Mamés. Entonces, si se considera como un poeta, es quizás el momento más exagerado de confusión, de datos que he encontrado, pero por supuesto no es el único. Hay muchísimos datos erróneos, incluso grandes historiadores del arte que cometen errores al afrontar la vida y la obra de este pintor. Pero, a pesar de eso, actualmente está siendo objeto, Rafael Tejeo, de una revalorización por parte de la crítica especializada. Es un pintor claramente en alza. Voy a leer, por ejemplo, una referencia a Rafael Tejeo que yo creo que es muy significativa, sobre todo por la persona de quien procede esta referencia, nada menos que Enrique Lafuente Ferrari, uno de los mejores críticos de arte de este país, y que escribía en La breve historia de la pintura, que es un manual de referencia clásico para el estudio de la pintura española, escribía, por ejemplo, que Tejeo muestra ser un sutilísimo y delicado dibujante de precisión y maestría no inferior a veces al propio Vicente López, pero superior a él en el encanto expresivo que sabe dar a sus figuras, en el estar y alentar de sus modelos, sin caer por otra parte nunca en el fatigoso detallismo en lo accesorio del maestro valenciano. En los mejores de estos cuadros, refiriéndose a los cuadros de Tejeo, hay ya una preocupación de estilo y una matización sentimental plena e insuperablemente románticas. Es decir, son palabras elogiosas a las que podemos unir también las que pronunció en este mismo lugar hace no mucho tiempo el maestro Alfonso Emilio Pérez Sánchez, con ocasión de las charlas que se dieron para conmemorar la restauración de los cobres del santuario, que todos recordaréis que fueron muy elogiosas para este nuestro pintor. De manera que es un pintor que está siendo revalorizado también por lo que decía anteriormente, el cambio de gusto estético. En la época de las transvanguardias se está revalorizando el oficio pictórico y, desde luego, pocos pintores como Rafael Tejeo dominaban ese oficio, esa técnica pictórica, como vamos a tener ocasión de comprobar. Y otra muestra también de esa revalorización es la adquisición por parte de museos y instituciones de cuadros en la época reciente de cuadros de Rafael Tejeo. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, el Museo del Prado adquirió, en el año 92, adquirió una obra de Rafael Tejeo, que después veremos, y también el Museo de Bellas Artes de Murcia ha adquirido dos. En el año 86 adquirió una, aunque yo pongo quizá un poco en duda la atribución a Rafael Tejeo. Y más recientemente otra, que es así, por supuesto, que es de Rafael Tejeo, la que ahora mismo está sin exponer todavía en el museo, está en el taller de restauración, y que después comentaremos también al hilo de la exposición. O sea que claramente es un autor en alza, que está siendo revalorizado, y, como decía antes Rafael en la presentación, vamos a abordar el estudio de este autor siguiendo un enfoque cronológico, viendo tres etapas sucesivas en su vida y en su obra. Habría una primera etapa de formación en la que va de su nacimiento, de 1798 a 1827, en la que veremos distintas sucesivas escalones de la formación de este pintor, que llevan primero a Murcia, luego a Madrid y luego a Roma. Posteriormente veremos quizás la etapa más larga de su vida y de su obra, que es la que está ligada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
y finalmente una etapa final, sus últimos años, a partir de la ruptura con la academia. Evidentemente, el abordar todas estas etapas con la atención y la profundidad que se merece excedería con mucho los límites de una disertación de estas características y, por tanto, nos centraremos especialmente en aquellas etapas ligadas directamente a Caravaca y pasaremos un poco más por alto pues, las que tienen menos relación con esta localidad, ¿no? Veremos una serie de diapositivas. Quiero, antes de proyectarlas, decir que muchas de ellas son de fabricación casera, realizadas artesanalmente, y si no tienen la calidad que mereciera este acto, pues eso hay que echarlo en el debe del que habla, que tampoco es un experto en la fotografía, ¿no? Y sin más, vamos a empezar a hablar de la etapa de formación, de esta primera etapa, de 1798 a 1827, que posiblemente sea la que más ligada está a Caravaca. Rafael Facundo, que así se llamaba, Tejeo Díaz, nació en Caravaca el 27 de noviembre de 1798, como consta en el registro de bautismo que se conservaba en la parroquia del Salvador. Y digo se conservaba porque, lamentablemente, el libro correspondiente a ese año desapareció, no sabe muy bien cuándo, en un periodo entre 1941 y el día de hoy. Sabemos que en 1941 existía esa partida de bautismo, puesto que la publicó, afortunadamente, y por eso sabemos los datos del nacimiento, la publicó en Trambasaguas, en un artículo en el Archivo Español de Arte, y gracias a eso pues tenemos los datos de su nacimiento, los padrinos, etc. Este mismo autor, en Trambasaguas, en ese artículo, comenta un supuesto cambio de nombre del pintor, porque en la partida de bautismo aparece como apellido no Tejeo, sino Tejedor, con X, Tejedor. Lo que ocurre es que yo creo que debió de ser más que ese cambio de nombre, creo que es mucho más plausible el supuesto de que fuese un error del propio cura párroco, puesto que en todos los demás documentos que he tenido ocasión de consultar, y que han sido varios, sobre la familia Tejeo, en todos los casos, aparte de este bautismo, aparece el nombre de Tejeo. Es decir, tanto en la referencia que hay al entierro del padre, como de la madre, como el matrimonio de uno de sus hermanos, como en el testamento que hicieron sus padres, todos los miembros de la familia aparecen con el apellido Tejeo. O sea, yo creo que se puede descartar esa idea del cambio de nombre, y creo que sería mucho más probable que fuese un error por parte del cura al escribir un apellido al que seguramente no estaría familiarizado, porque los padres de Tejeo provenían de Lorca y seguramente llevaban poco tiempo en Caravaca, y es posible que eso confundiera al cura. En todo caso, pues sus padres se llamaban Pedro Luis y Mariana, y eran ya maduros cuando nació nuestro pintor. El padre tenía 44 años y la madre 41, y aún tendría la madre un hijo 7 años más tarde, con 48 años. Y según Quintín Bas Martínez, que es un historiador local que todos conocerán, el padre de Rafael, Pedro Luis Tejeo, era administrador de los bienes del marqués de San Mamés. Lo que ocurre es que este autor tiene muy poco crédito, porque es un autor que, incluso hablando del propio Tejeo, comete una gran cantidad de errores, pero suele ser más fiable cuando habla de periodos próximos a cuando escribe. Entonces él escribe en 1885 y podemos darle un relativo crédito a lo que dice sobre Tejeo, ¿no? En todo caso, pues parece ser que pertenecían a la clase media urbana, como puede deducirse por ese dato y también por el propio testamento, por los bienes que se mencionan. Podemos deducir que era pues una familia relativamente acomodada de clase media urbana, aunque pues la madre pues no sabía firmar. En el testamento aparece confesando que no sabe firmar y firma un testigo en su lugar. En cuanto a otros datos familiares, pues sabemos que eran 5 hermanos. Rafael Tejeo aparece relacionado siempre el segundo, 3 hermanos varones y dos mujeres. Y uno de ellos, el menor, Lorenzo, que nació en 1805, fue comerciante. He visto la partida, el documento de su matrimonio, y aparece nombrado como comerciante, lo cual abundaría aún más en esa extracción social que decíamos antes de clase media urbana.
Por tanto, tenemos bastantes datos acerca del origen de este pintor y su vinculación a Caravaca, pero queda una cuestión importante por dilucidar también, es el lugar de nacimiento. Bueno, importante por lo menos a nivel local, creo que es interesante saber dónde nació el pintor. En principio contamos también con la referencia de este historiador que decía antes, de Quintín Bas, quien dice que nació, según la tradición, habla en 1885, en la calle del mismo nombre. La verdad es que es bastante lógico pensar que precisamente se cambió el nombre de la calle en relación al nacimiento de este pintor. Y sobre la cuestión de si podemos concretar un poco más el lugar de nacimiento, yo he llegado a la conclusión de que debe ser la casa que pertenece actualmente a la familia Fuentes Plan. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Los datos que me hacen pensar que Rafael Tejero nació en esta casa son, por una parte, la propia residencia de Quintín Bas, que dice que nació en la casa del conde de Balazote. Entonces, en principio, esto podía hacer pensar que fuese otra vivienda, pero sabemos que esta casa, según se publica en el libro de Heráldica recientemente editado sobre Caravaca, esta casa fue construida por Juan Carlos Samaniego, que era el conde de Balazote, precisamente. Y, sobre todo, el dato que quizás más nos puede confirmar en este hecho es que en la partida de bautismo a que antes aludía aparecen como padrinos de Rafael Tejero precisamente Juan Carlos Samaniego, que sería descendiente del anterior, y Mambena Uribe, que sería, por tanto, un miembro de la familia de los marqueses de San Mamés. Entonces, es una casa construida por los condes de Balazote, pero que en virtud de las uniones matrimoniales que tan frecuentemente se producían entre los miembros de la aristocracia caravaqueña, pues llegó a ser la casa de los marqueses de San Mamés. A falta de una confirmación definitiva, yo creo que es bastante probable que aquí fuese donde naciese Rafael Tejero. En cuanto a la infancia de nuestro pintor, hay que pensar que debió ser una infancia bastante dura, puesto que vivió una etapa, sobre todo desde el punto de vista político y militar, bastante convulsa. Hay que pensar que su infancia coincidió nada menos que con la Guerra de la Independencia, que estalló cuando él tendría apenas 9 años, y es posible que formase parte incluso de una escuela militar que se creó en Caravaca para los jóvenes entre 8 y 15 años, en preparación de la defensa frente a los franceses, y que, dato que publica don Gregorio Sánchez Romero en una de sus múltiples aportaciones al conocimiento de la historia de esta localidad, y que posiblemente hiciese que Rafael Tejero coincidiese en esa escuela militar con el futuro marqués de San Mamés, el que murió asesinado, que era precisamente de su misma edad. En todo caso, pues pienso que sería una infancia dura y que se desarrollaría además en un ambiente artístico en Caravaca que no es nada desdeñable, es decir, que la Caravaca de finales del siglo XVIII presentaba un ambiente artístico bastante notable en comparación con otras localidades de la zona. No olvidemos que por esos años trabajaban en Caravaca dos grandes escultores, discípulos de Salcillo, como Marcos Laborda, que nació en 1752 y tanto tendría unos 46 años cuando nació Rafael Tejero, estaba en la etapa, digamos, culminante de su trabajo, y Francisco Fernández Caro, que era un poco más joven, nació en 1760 y viviría hasta 1841. Es decir, que el ambiente artístico que rodeó a Rafael Tejero en su infancia, evidentemente, no era ni mucho menos pobre, si tenemos en consideración la obra de estos dos artistas. Pero, evidentemente, no era el lugar adecuado para seguir la formación de una persona como Rafael Tejero, que, como veremos, pues, ambicionaba cotas mucho más altas en su quehacer artístico. Y por eso, con 15 años, marchó a Murcia, contando con el mecenazgo precisamente del marqués de San Mamés, lo cual nos hace pensar que los datos que hemos dicho anteriormente pues, son más fiables todavía, ¿no? Las relaciones que había entre la familia del marqués de San Mamés y la de Rafael Tejero se ven aún más confirmadas por ese hecho del mecenazgo que ejerció este prohombre caravaqueño sobre su paisano Rafael.
Así, pues con 15 años marcha a Murcia Rafael Tejeo, justamente cuando finaliza la Guerra de la Independencia, y empieza a seguir los cursos de la Sociedad Económica de Amigos del País, que es una institución típicamente ilustrada, producto de la Ilustración, que considera que para sacar a España del atraso en que entonces se encontraba, habría que partir de la educación, de la enseñanza y como consecuencia se crearon en la mayoría de las capitales de provincia española sociedades económicas de amigos del país donde se impartían distintas enseñanzas y en concreto la enseñanza artística. En esta institución Rafael Tejeo tuvo como principal maestro a un italiano que se llama Santiago Baglietto, que había nacido en Génova en el año 1781 y que por distintas circunstancias pues, tuvo que desplazarse primero a Madrid, donde estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y posteriormente vino a Murcia y allí pues, se hizo cargo de la enseñanza artística en la Sociedad Económica de Amigos del País. Precisamente, curiosamente, Baglietto había estado en Caravaca en el año 1810-11 para restaurar los daños causados por los franceses en la incursión que hicieron a esta localidad. Entonces no sabemos si llegó a conocerlo allí Rafael Tejeo, pero en todo caso fue su discípulo más aventajado, como el propio Baglietto después confesaba, que siempre se sintió, se jactaba de haber tenido un discípulo tan importante como Rafael Tejeo. En cuanto a la posible influencia que Baglietto ejerciera sobre Tejeo, pues no tenemos referencias, por supuesto, pero podemos pensar que pudiera ser importante en el sentido de que fue el primero que le inculcó las ideas clasicistas, puesto que Baglietto tenía una formación estrictamente académica, que luego derivó en Murcia un poco en el sentido de, digamos, del preciosismo de Salzillo, puesto que sí llegó a sentir una gran admiración por Salzillo. Pero en cualquier caso es el primer peldaño en esa formación académica que después veremos que es esencial en la vida de Tejeo. Pero pronto también se debió quedar estrecho este panorama, este horizonte cultural a Tejeo, que marchó a Madrid en torno al año 1818 o 1819. Y se encuentra con un panorama artístico en Madrid, un panorama, digamos, no muy rico, pero sí muy variado, donde hay un entrecruzamiento de estilos bastante notable, donde está, por ejemplo, por una parte la figura genial de Goya, genial pero un poco aislado por la incomprensión y aislado también por su sordera, pero que a pesar de todo veremos que no dejó de influir en la evolución estilística de Tejeo. Pero ante ese aislamiento de Goya, la figura tal vez de más prestigio en ese momento es la de Vicente López, que es un poco el retratista oficial, digámoslo así, y que todavía sigue un estilo ligado al retrato, digamos, aparatoso, grandilocuente, que proviene de la época barroca y rococó. Y luego había un tercer, digamos, movimiento, que en ese momento tenía éxito en Madrid, que era el de los discípulos de David. Por esa época, el gran pintor francés David había ya llevado a cabo la primera parte de su obra y algunos pintores españoles habían acudido a Francia para seguir los pasos de David. Entre ellos pues estaban José de Madrazo, Juan Antonio de Rivera y José Aparicio. Vamos a ver brevemente una obra de cada uno de estos tres grandes discípulos de David en España, bueno, grandes discípulos de David en España, para ver un poco ese panorama artístico que dominaba, sobre todo a nivel académico en Madrid, cuando llega Rafael Tejeo. Como pueden ver, esta es la muerte de Viriato, del primero de ellos, de José de Madrazo, un artista del que se acaba de llevar a cabo una exposición en Madrid, en el Museo Municipal de Madrid, y que a mi juicio y al juicio también de muchos otros críticos, no llega a la categoría de Rafael Tejeo, como tenemos ocasión de ver, ¿no? Son obras que normalmente desde el punto de vista temático tratan de inspirarse en la antigüedad, tal como hacía David, y que se basan en un estilo centrado fundamentalmente en el dibujo que suele ser muy preciso, mientras que el color para ellos pasa un poco a un segundo plano. Vamos a ver una obra de Juan Antonio de Rivera también.
Aquí tenemos una obra donde se ve unas características parecidas a la anterior en cuanto a la temática, en cuanto a la factura. Y vamos a ver una tercera obra de José Aparicio, que sería el más directamente vinculado a Rafael Tejeo porque fue su maestro personal en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la Academia Rafael Tejeo, en cuanto llega a Madrid, se matricula en la Academia y lleva a cabo su aprendizaje ligado a este maestro, a este discípulo de David, José Aparicio, del cual tenemos aquí la obra más célebre, que se llama El cuadro del hambre, muestra el episodio del hambre que se produjo durante la Guerra de la Independencia en Madrid, sometido al asedio de los franceses. Un cuadro bastante grandilocuente en cuanto a sus propósitos, pero de bastante dudosa calidad en cuanto a su ejecución, ¿no? Y estas son las coordenadas en las que se mueve el aprendizaje de Rafael Tejeo en la Academia. De nuevo nos encontramos en la Academia de Bellas Artes, con una institución ligada estrechamente a la Ilustración, que lo que pretende ante todo es imponer en la pintura unas normas estrictas de clasicismo, un conocimiento profundo del oficio, pero que deja poca libertad a los artistas a la hora de elegir los temas y a la hora de enfocarlos desde el punto de vista formal. Por lo cual, pues, la influencia del academicismo en la pintura ha sido muy criticado, pero lo que no se puede negar es que proporcionó a los artistas un profundo conocimiento del oficio y el estilo de Rafael Tejeo pues, se vería siempre influido por esta formación académica en manos sobre todo de los seguidores de David. En 1820 se produce el pronunciamiento de Riego y termina pues, una etapa absolutista y comienza pues, la implantación del liberalismo, aunque de forma muy provisional, en España. ¿Cómo afectó esto a Tejeo? Bueno, pues tenemos datos de que Tejeo ingresó en la Milicia Nacional, un cuerpo de carácter voluntario que se crea para defender el liberalismo, y esto nos habla de su carácter liberal, que era una persona de opción liberal en la política de ese momento, y este liberalismo no tiene nada que extrañar si pensamos en la extracción social de que antes hablábamos de Rafael Tejeo, que es de esta familia pequeño burguesa, y también de su formación intelectual. Es lógico que optara por el liberalismo como ideología política. De esos años del trienio liberal sabemos que colaboró con otro pintor italiano llamado Brambilla en la realización de una serie de vistas de los palacios reales con destino al Palacio de la Granja de San Ildefonso. Tal vez el dato más interesante que podemos deducir de esto es que la afición y el interés que manifiesta luego en su obra posterior Tejeo por el paisaje pudiera tener origen precisamente en estos primeros cuadros. Pero de esta obra datan también los primeros retratos que conocemos hoy en día y que vamos a pasar a contemplar. Esta obra representa a tres miembros de una familia, doña Paula Bragaña y don Manuel y don José María Benítez Bragaña, sus hijos, que posteriormente pasarían a ser la suegra y los cuñados del pintor, porque Rafael Tejeo se casaría con una hija de esta mujer y por tanto hermana de los personajes que aparecen representados. Es un cuadro que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Bueno, actualmente está expuesto temporalmente en una exposición itinerante, está en Úbeda y pasará posteriormente a Madrid, y que fue adquirido por el museo a principios de siglo, y es ya un primer ejemplo de la obra personal de Tejeo que podemos contemplar. De los personajes, pues el hijo mayor murió en la Primera Guerra Carlista, fue fusilado, y sabemos que es de esta época porque veremos después otro en que aparece representado el hijo menor, el que ahí aparece con un pájaro, y ese cuadro está filmado y fechado en el año 1832. Entonces aparece como con 10 o 12 años más, entonces podemos deducir que sería este cuadro de la etapa anterior al viaje que emprende Rafael Tejeo a Italia. Ante esta primera obra, pues vemos algunas de las características que después se irán repitiendo en la obra de Tejeo. Por ejemplo, pues una cierta rigidez en la composición, que hace que sus cuadros sean muchas veces un tanto duros de contemplar.
A veces yo creo que Rafael Tejero es un pintor que requiere varias sucesivas aproximaciones para apreciar realmente su calidad, porque la rigidez y la dureza con que plantea algunas veces su obra hacen que nos produzcan un cierto rechazo de primera vez, ¿no? Y sobre todo también la sinceridad con que nos plantea sus personajes, ¿no? Vemos la rotundidad con que aparecen ante nuestros ojos el personaje, por ejemplo, de la madre, ¿eh? y la perfecta caracterización de los personajes desde el punto de vista psicológico como uno de los elementos fundamentales de este cuadro, pero sobre todo yo destacaría en esta obra la figura del niño, la figura encantadora del niño con el pájaro en la mano, que prefigura de alguna manera lo que después pondrá de manifiesto Rafael Tejero, y es que es un extraordinario pintor de niños, como tendremos ocasión de ver en varias ocasiones. Y también destacaría el paisaje, la introducción del paisaje de fondo, siguiendo una moda impuesta sobre todo por los retratistas británicos. Y en tercer lugar también las calidades, el tratamiento de las calidades, la sugerencia táctil de cada uno de los materiales que aparecen en el cuadro, muestran ya ese dominio técnico de Rafael Tejero que se pone de manifiesto en una de sus primeras producciones. Para darnos cuenta de lo que supone de revolucionaria esta pintura, que vista así nos puede resultar una cosa habitual, la vamos a comparar con la siguiente, que sería un retrato, digamos, de los más habituales de aquella época, los retratos de aparato, donde se ven un personaje, en este caso Carlos III, el retrato pertenece a Mengs, algo anterior, pero era el tipo de retrato que abundaba en esa época. Un retrato oficial lleno de, digamos, de grandes cortinas, columnas, donde, digamos, se representa a los personajes de cara a la galería con una visión absolutamente distante y sin penetrar en absoluto en su psicología, al contrario de lo que realiza precisamente Rafael Tejero. Vamos a pasar a la siguiente. Este es otro retrato de la misma familia. Aquí tenemos a los dos miembros restantes de la familia, lo cual me hace pensar que corresponde a la misma época, a la misma fecha, porque además los dos tienen unas proporciones, las dimensiones de los dos cuadros son exactamente las mismas. Sería entonces el suegro, don Pedro Benítez, y su hija María de la Cruz, que sería luego la mujer de Tejero. Precisamente se llama María de la Cruz, pero no era de Caravaca, era de Madrid. Y vemos de nuevo esa visión del retrato donde nos acercamos al mundo de lo cotidiano, al mundo de lo real, descartando todas esas falsas cortinas, columnas, toda esa parafernalia que inundaba los retratos, por ejemplo, de Vicente López, ¿no? Entonces hay que llamar la atención de nuevo en esa composición un tanto rígida, un tanto dura, pero que aquí se aligera con la presentación de dos planos, el plano frontal del padre y el plano en 3/4 inclinado de la hija, que están perfectamente armonizados en la composición y unidos por la diagonal de la mano del padre que se continúa hacia la cabeza de la hija. Entonces es una composición realmente elaborada que muestra la maestría que Rafael Tejero alcanzaría posteriormente en sus composiciones y que sabe captar de forma muy sutil la relación afectiva que existe entre la madre y la hija. Entre el padre y la hija. El padre aparece con un libro en la mano, es típico también del retrato del siglo XIX, el que los personajes aparezcan con objetos, sobre todo las mujeres, objetos relacionados con la posición social que se le encomienda a la mujer en esa época. Por ejemplo, pues suelen aparecer con abanicos, con pañuelos, y en este caso aparece con una partitura musical relacionada con un oficio que era digamos, propio de la mujer en el siglo XIX. Pero sobre todo yo destacaría esa sutil captación de la relación afectiva y también la inclusión de los personajes en un espacio nuevo. No es ese espacio aparatoso que habíamos antes, lleno de columnas, de cortinas, sino que es el espacio cotidiano, un espacio formado por los objetos de todos los días que Rafael Tejero recoge con amor, ¿no? Y que nos muestra la evolución del retrato hacia modelos de romanticismo. El romanticismo, a diferencia del neoclasicismo,
busca la captación de lo individual, la captación de lo cotidiano, de la realidad, y muchas veces se ha hablado del carácter romántico de los retratos de Tejeo. No es Tejeo un pintor romántico quizá en la factura, pues su formación estilística es evidentemente neoclásica, pero sí lo es en la captación de lo individual, tanto desde el punto de vista psicológico, como hemos visto, como del entorno que rodea a los personajes, que es el entorno ya preferido por la nueva clase social emergente, que es la burguesía. Aquí vemos a dos miembros de esta clase social, la burguesía, satisfechos del lugar que ocupan en la sociedad y rodeados por esos objetos que componen su vida cotidiana. Desde el punto de vista técnico, la forma de pintar de Tejeo pues es también clase estrictamente académica, parte de una grisalla donde introduce las luces y las sombras y posteriormente aplica distintas capas de veladuras que van en las que introduce el color, las transparencias. Pero tras estos retratos, pues Rafael Tejeo también considera que en Madrid ha cumplido, digamos, el tercer escalón de su formación y le queda el último y definitivo, que en aquellos años ineludiblemente tenía que ser un viaje a Roma. Roma, a principios del siglo XIX, era todavía la meca de los artistas y ningún artista importante pues, podía considerar su formación completa sin un viaje a esta ciudad. Todavía París no lo había sustituido en ese puesto, que iría alcanzando a lo largo del siglo XIX, y el propio David y todos los grandes maestros habían hecho viajes a Roma. Por tanto, Rafael Tejeo se marcha a Roma y en ese viaje va a ser un viaje accidentado, puesto que su barco naufragó y para poder salvarse tuvo que entregar todo el dinero que llevaba a los pescadores que lo rescataron. Con lo cual, pues podemos imaginar que nuestro querido pintor llegó a Roma pues con muchísima ilusión, pero con los bolsillos vacíos, y les resultaría un tanto difícil pues los primeros años de la estancia en Italia. En Roma pues también acude a la Academia de Bellas Artes de San Luca de Roma y allí recibe el magisterio de Camuccini, que es un pintor italiano también seguidor de David, y en Florencia también otro pintor llamado Benvenuti. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver un par de obras de este segundo pintor, de Benvenuti, para hacernos un poco la idea del tipo de pintura que en ese momento triunfaba en Italia, que no era muy distinto del que triunfaba en España los seguidores de David. No en vano, pues tanto Benvenuti como Camuccini eran también admiradores de David, que habían estado un poco tiempo antes en esta ciudad, en Roma. Y como puede verse en esta obra, pues se trata en la mayoría de los casos, de obras de temática también mitológica. Aquí tenemos un Apolo. Vamos a pasar a ver otra obra que representa a Hércules, al héroe Hércules, y como pueden observar, pues son obras, aunque estén en blanco y negro, que nos permiten contemplar, nos permiten apreciar la técnica basada en la línea más que en el color, y la preferencia por la temática mitológica con figuras heroizadas, procedentes precisamente de la obra de David. Vamos a pasar a ver precisamente una obra de este pintor, de David, que realizó pocos años antes, precisamente en Roma también, el Juramento de los Horacios, y que muestra todas estas características en todo, digamos, en todo su esplendor, porque es quizás el mejor representante de este estilo. Entonces vemos esa nueva visión heroica de los personajes, porque David no solo buscaba un cambio estilístico con su pintura, sino que también buscaba un cambio moral, un cambio ético, frente a la decadencia, al decadentismo de la pintura rococó, que muchas veces se recreaba en la sensualidad. Él quería proclamar con su pintura la existencia de una nueva moral, de una nueva ética, de unos seres heroicos que estaban por encima de esa decadencia moral que se apreciaba en el rococó. Veremos cómo eso también influye en Rafael Tejeo. Evidentemente, nuestro pintor no podía escapar a la influencia de David, que le llegaba por todos sitios, por los discípulos de Madrid, por los discípulos de Italia, y en definitiva se tuvo que convertir David en el principal punto de referencia de nuestro pintor, como tenemos ocasión de ver en la obra siguiente. Pero no solo, evidentemente, no solo se vio influido por David, Rafael Tejeo en Italia, sino que viendo la obra de los grandes maestros italianos, tanto en Roma como en Florencia, pues evidentemente tuvo que verse influido por otras muchas corrientes,
especialmente por Rafael, el pintor que él más admiraba, pero también por Miguel Ángel, también por la escuela boloñesa del siglo XVII, que habían intentado buscar un equilibrio entre el clasicismo y el barroco, y por, como veremos, por algunos otros movimientos quizá de menos envergadura, como los de los Bassano en Venecia. De manera que se va conformando en Rafael Tejero un estilo bastante ecléctico, en el que se van mezclando muchas influencias, y todo ello va a contribuir a la obra siguiente que vamos a ver, que supongo que todos conocerán. Bueno, esta es una obra de Rafael, que era la que Tejero decía que más le gustaba del Museo del Prado, y muestra precisamente esa influencia que después veremos también en la obra siguiente. ¿Pasa? Esta es la obra más importante que Rafael Tejero realizó en su viaje a Italia y que está fechada en 1823 y que, como todos saben, el propio Rafael Tejero regaló a la ciudad de Caravaca, a la cofradía de la Santísima Cruz, en 1827, a su vuelta de Italia. Y es una obra muy interesante desde muchos puntos de vista, que cuenta un argumento por todos conocido, supongo, la historia de Tobías. Tengo que decir que Tobías no es, como se aparece en un artículo de prensa, el ciego. Tobías es el joven, ¿eh? El ciego se llama Tobit, y el argumento pues, nos cuenta el viaje que realiza, bueno, la vuelta del viaje que realiza Tobías por encargo de su padre para recaudar unas deudas que tenía pendientes de cobrar. Entonces, a su vuelta, bueno, durante el viaje, que es una especie de viaje iniciático, pues Tobías, que está acompañado por una figura misteriosa, un personaje que va a poner en el viaje, pues se enfrenta a una serie de aventuras, por decirlo así, y entre ellas destaca pues el hecho de que se ve atacado por un enorme pez que sale de un río. Entonces el acompañante le aconseja que guarde las entrañas de este animal. Tras una serie de avatares, entre los cuales cuenta el matrimonio del propio Tobías, este vuelve, sus padres están realmente desesperados ante la tardanza del hijo, y lo que nos muestra Rafael Tejero es el momento de la vuelta de ese viaje de Tobías. Realmente el argumento presenta algunos paralelismos bastante notables con la propia vida de Rafael Tejero, porque él también se había ido de viaje, también tuvo un episodio marino un tanto espectacular con el naufragio, también volvía del viaje cuando regaló el cuadro a su padre, y hay incluso algunos paralelismos en los nombres, porque el personaje del acompañante veremos que se llama Rafael y la madre de Tobías se llamaba Ana, un nombre parecido al de Mariana, que era la propia madre de Tejero. En todo caso, vemos un cuadro de una construcción clásica, con ese esquema triangular tan evidente, en el que cada una de las figuras cumple una función realmente importante. Por una parte está en el centro de la composición, donde confluyen todas las líneas de la composición, se encuentra la figura del padre, de Tobit, que, como muy bien comentaba don Pedro Ballester en una publicación al respecto, que por cierto también don Pedro Ballester hizo alusión a que Tobit es el padre y Tobías es el hijo, pues parece más un Zeus clásico que un personaje de la Biblia, por la monumentalidad con que está representado y por el gesto, la configuración general del personaje. Otro personaje es el propio Tobías, que representa el impulso juvenil. Hay realmente un contraste evidente entre el tempo de los dos personajes. Tobías, impulsivo, se dirige hacia su padre para curarle los ojos, y el padre vemos un tiempo más moderado, correspondiendo a su edad, con el gesto que hace con la mano levantada. Y la madre juega un papel realmente importante, puesto que se convierte en un nexo entre lo que estamos viendo y el espectador. Esto es un recurso que utilizaba mucho David en sus cuadros precisamente, y era el de confrontar, digamos, una visión objetiva de algo que está sucediendo, que es fundamentalmente la relación entre el padre y el hijo que lo está curando,
y los espectadores. Entonces la madre sirve para manifestar el sentimiento, es como un recurso retórico donde representa el sentimiento precisamente que debe de experimentar el espectador al ver la obra. Entonces es un nexo entre el objeto del cuadro y el sujeto del espectador, y de hecho se sitúa en el cuadro en un plano intermedio entre ambos. Es un recurso que emplea, por ejemplo, David en el juramento de Horacio que hemos visto anteriormente, donde vemos a las figuras de las mujeres de la familia que están llorando, que están desconsoladas, cumplirían también esa función. Y por último a continuación está el propio ángel, porque al final se revela como ángel, pero cuando la figura superior se revela como ángel es posteriormente en el cuadro, como ocurre muchas veces en los cuadros clásicos, no corresponde a un instante concreto, sino que trata de representar más bien una idea general. Y por eso reúne instantes diferentes, que serían sucesivos en la historia, pero haciendo una especie de síntesis que no corresponden, digamos, a una instantánea fotográfica, a ese concepto que sería más propio de otros estilos artísticos, sino que tratan de resumir una idea que trasciende la mera anécdota que aparece representada. Entonces el ángel también cumple una función importantísima porque es el nexo entre el mundo real que vemos y el mundo trascendental, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista simbólico. Y desde el punto de vista de la composición es importantísimo también porque recoge todas las líneas de la composición e impone también un tiempo especial con esa mano que adelanta, que dirige a la mujer como para calmar ese sentimiento desbordado que siente la mujer. Entonces realmente es un cuadro muy notable por esa composición, por esa distribución de los personajes, pero todavía quedan más elementos que tener en cuenta. Por ejemplo, el perro que está gozando en la bolsa y que nos representa una visión real, cotidiana, que contrasta de alguna manera con todo lo anterior y que procedería fundamentalmente de la influencia de la pintura veneciana de los Bassano, que hacen... que suelen introducir estos elementos casi anecdóticos en los cuadros y que de alguna manera nos vuelve a la realidad. Igual que el paisaje que aparece a la izquierda también es un paisaje realista que no tiene nada que ver con el planteamiento objetivo que predomina en el cuadro. Y al margen de esto, un elemento también importantísimo del cuadro es la luz. La luz se convierte en un elemento fundamental para comprender esta obra a distintos niveles. Hay un primer nivel simbólico. Evidentemente la luz en este tema es fundamental porque se trata de la oscuración de la ceguera, y eso está representado desde el punto de vista simbólico magistralmente por la oscuridad que aparece a la derecha del cuadro y la luminosidad que aparece en la parte izquierda. De manera que vemos como el contraste entre la oscuridad y las tinieblas, la oscuridad y la luz a nivel simbólico, pero es que además, si os dais cuenta, la luz está tratada de forma diferente en la parte central de la composición y en el paisaje. En la parte central de la composición se trata de un tratamiento casi tenebrista que derivaría de Caravaggio y que no es nada extraño porque también lo utilizaba David en muchas ocasiones, y en cambio la luz que vemos en el paisaje es una luz completamente diferente, una luz donde hay una suave transición de los valores lumínicos, como era característico de la pintura paisajística holandesa, una pintura que también busca en el paisaje la representación de la realidad, que se recrea en la realidad y que por tanto contrasta con lo anterior. En definitiva, vemos un cuadro riquísimo, no solo desde el punto de vista de su factura técnica, que es bastante depurada, sino también por la riqueza que tiene de contenidos, de lecturas, distintos niveles a que se puede interpretar esta obra. Hay un nivel religioso, evidentemente, pero hay un nivel también, digamos, a nivel de lo real, autobiográfico, y hay un tercer nivel también, digamos, simbólico. Se trata de una obra realmente extraordinaria que considero que Caravaca pues, tiene el lujo de poseer y que se debe de cuidar como uno de sus más preciados tesoros. Y también realizó Rafael Tejeo alguna otra obra en Italia antes de volver de la vuelta, como una Madalena en el desierto, que figuró durante mucho tiempo en el Museo del Prado, pero que desapareció en la Segunda Guerra Mundial en Viena. Y una vez realizada esta obra y
alguna manera ha cumplido su último escalón de aprendizaje en Roma, Rafael Tejeo vuelve a Madrid, y comienza su segunda etapa, que está fundamentalmente ligada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Porque a la vuelta, tras traer el cuadro a Caravaca, Rafael Tejeo solicita su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como individuo de mérito, y no fue admitido inmediatamente, sino que tuvo que sufrir un largo proceso, precisamente por lo que comentábamos antes de su participación en la milicia nacional. Cuando él vuelve, está de nuevo el absolutismo en el poder, y tuvo que sufrir un largo proceso en el que tuvo que demostrar que, digamos, de alguna manera, un certificado de buena conducta para que se le admitiera como miembro de la Academia. En ese proceso pues, se hicieron una serie de informes, algunos de los cuales conocemos y que nos dan algunos datos interesantes y curiosos sobre este pintor. Por ejemplo, hay un informe del administrador del patrimonio de San Ildefonso que habla de cuando él estaba pintando allí junto con el italiano Brambilla, y dice: estuvo al lado del pintor de cámara don Fernando Brambilla en este sitio en clase de ayudante suyo, observando una conducta regular, a pesar de que era miliciano nacional voluntario y traía la divisa del bigote. O sea, bigote. Y otro dice, otro de los informes que se elaboraron en ese momento, dice que es constante que en el año 21 al 22 permaneció en este sitio don Rafael Tejeo, conocido por Bigotillo, y que el testigo le vio salir a cazar cuando sus ocupaciones se lo permitían por ser apasionado de esta diversión. En fin, ya sabemos que tenía bigote y que le gustaba la caza. Y que también, en otro documento dice que era bajo de estatura. En todo caso, al final consigue, en septiembre de 1828, consigue ser admitido como miembro de la Real Academia y realiza una obra que le sirve como obra maestra para su acceso, que vamos a ver a continuación, que es esta este es un boceto de la obra que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. El original, que es de un tamaño mucho mayor, está en la propia Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y nos muestra la lucha de Hércules y Anteo. Es un tema mitológico, seguramente se inspiraría en los cuadros de Hércules de su maestro Benvenuti, que vimos antes, con los que decoró el Salón de Hércules del Palacio Pitti de Florencia, y nos muestra pues una escena, la lucha entre Hércules y el gigante Anteo, que era uno de los gigantes, uno de los hijos de la tierra, y que tenía la particularidad de que cuando Hércules lo echaba a tierra, pues al estar en contacto con su madre, la tierra, recuperaba la fuerza, con lo cual el combate se hacía interminable. Entonces Hércules tuvo que mantenerlo en alto para poder vencerlo, y Rafael Tejeo pues, lo muestra la obra en momentos de máxima violencia, de máxima intensidad, pero sin, como es propio de su estilo clásico, sin caer nunca en el movimiento desorbitado, sino que todo lo equilibra con una composición, como puede verse, a base de un triángulo y siguiendo un eje vertical de simetría donde se encuentran las dos cabezas de los personajes principales, ¿no? En todo caso es una obra que es más bien un alarde de virtuosismo por parte de Tejeo, en el que sobre todo trata de destacar el conocimiento de la anatomía y la representación de los escorzos para impresionar un poco a los miembros de la Academia, pero que resulta hoy en día un tanto fría, un tanto distante, ¿no? Y que denota, eso sí, la influencia tal vez de Miguel Ángel en la terribilidad del rostro y en el tratamiento anatómico abultado de las figuras. En todo caso, pues en esta época Rafael Tejeo consigue asentarse en Madrid de una forma definitiva gracias a su ingreso en la Academia y también a su matrimonio. Por fin se casa con María de la Cruz Benítez, no sabemos el año, pero debió de ser entre su vuelta de Roma y el año 1831, porque en ese año, en el testamento que realizan los padres, aparece ya como casado. Entonces, debe ser por esta época cuando se asienta de alguna manera definitivamente en Madrid, con ingreso en la Academia y también con el matrimonio que le supuso una estabilidad económica, ya que María de la Cruz Benítez procedía de una familia burguesa acomodada en Madrid que pues, de alguna manera resolvería los problemas económicos. A partir de aquí comienza una época donde las obras se van sucediendo de una forma rápida.
Vamos a ver la siguiente. Recibe un encargo muy importante, que es la decoración del altar mayor de la iglesia de San Jerónimo de Madrid, la iglesia que hay junto al Museo del Prado y donde se tendrá que casar el príncipe, si es que se casa alguna vez. Y para ello se inspiró en esta obra del Domenichino, que se encuentra en el Museo del Vaticano, que representa el mismo tema, que es la última comunión de San Jerónimo. Esta es la obra del Domenichino y ahora vamos a ver la de Rafael Tejeo, que se encuentra, actualmente no está en el altar mayor para donde estaba destinada, sino que se encuentra en uno de los cruceros, en el lado de la epístola de esta iglesia. Y que tiene el título de ser el cuadro pintado al óleo más grande que hay en Madrid. Un cuadro enorme que ocupa todo el altar del crucero, y que representa pues un tema muy habitual en la pintura, sobre todo del barroco, con la división en dos espacios, el espacio real en la parte inferior y el espacio celestial arriba, pero que Rafael Tejeo resuelve a la manera, digamos, clásica, sin crearnos esa sensación de un mundo sobrenatural, sino presentando las figuras de la parte superior, atendiendo a unos ideales clasicistas de belleza que siempre mantuvo a lo largo de toda su carrera, ¿no? Por ejemplo, la figura del dios parece pues más una figura helénica, llena de belleza, igual que los ángeles, más que ese mundo, digamos, sobrenatural que se podía observar en los cuadros barrocos de los siglos anteriores. De todas formas, se trata de una obra también un tanto fría y que pone de manifiesto que Rafael Tejeo realmente donde encuentra su mejor campo de actuación es en los retratos, mucho más que en estos cuadros de composición que parecen un tanto distantes, ¿no? Especialmente en la pintura religiosa. Así vamos a verlo. Vemos, por ejemplo, este retrato que realiza en el año 1832. Este es el que antes hacía referencia, del mismo niño que veíamos antes con el pájaro en la mano, hecho unos años más tarde, y que muestra precisamente esa maestría de Rafael Tejeo en los retratos. Es un retrato de clara influencia británica, después vamos a ver uno bastante parecido de Gainsborough, y donde de nuevo Rafael Tejeo insiste en esa captación que decíamos antes psicológica del personaje dentro de un ambiente, de un paisaje donde se encuentra perfectamente integrado. Hay una perfecta unión entre el personaje y el paisaje que lo rodea, y con ese estilo característico del retrato de Tejeo, que hace muy poco alarde, muy poco efectivo, pero consigue de forma sutil y de forma digamos llena de acierto el captar la psicología, la manera del personaje. Es muy interesante comparar este retrato con otro de Gainsborough que vamos a ver a continuación, muy famoso, muy conocido. Se puede ver que la postura es prácticamente idéntica, pero seguramente Rafael Tejeo parte de este cuadro para hacer el que hemos visto anteriormente. Pero vemos que él no copia el retrato, sino que partiendo de esta base lo adecua a las necesidades expresivas para captar la psicología íntima del personaje. Entonces así, por ejemplo, modifica totalmente el paisaje. Aquí vemos a un personaje digamos orgulloso, y en cambio el que retrata a Rafael Tejeo es una persona más bien retraída, tímida. Entonces adapta el paisaje perfectamente a las necesidades expresivas del personaje. También vamos a ver a continuación otra obra, que en este caso no es un cuadro de Tejeo, sino es un grabado hecho inspirándose precisamente en una obra de Tejeo. Eso era muy, muy frecuente en aquella época, hacer grabados de las pinturas para que se publicaran y se pudieran contemplar en las revistas periódicas de aquella época. Es un retrato de los duques de San Fernando, y que muestra también el contraste que hay entre Rafael Tejeo como retratista, digamos, de carácter oficial, y como retratista privado. Entonces, si comparamos este retrato con el anterior, la verdad es que este resulta muy embarado, resulta muy distante. Vemos que la introducción de elementos, digamos, de carácter oficial hace que las figuras se distancien de nosotros y no nos produce la emoción que nos produce la contemplación de la obra anterior, donde realmente vemos un personaje que lleno de vida, al que podemos acceder y comprender perfectamente. Vamos a pasar.
Y también durante esta época, en relación con la academia, lleva a cabo Rafael Tejeo un gran número de obras de tipo mitológico. Esta es una de ellas, que presenta el tema de Antíloco llevando a Aquiles la noticia de la batalla entablada sobre el cadáver de Patroclo, un tema de la Ilíada que refleja pues cuando Aquiles se entera de la muerte de su amigo íntimo Patroclo, la reacción de Aquiles, ¿no? Esta obra, junto con otra que actualmente se está restaurando, bueno, no, ya está ya restaurada en el Museo de Murcia, aludí anteriormente, las hizo Rafael Tejeo por encargo del infante don Sebastián y figuraron en una exposición en 1846, una exposición del Liceo de Madrid. Lo cual no quiere decir que sea del año 1846, como aparece también en un artículo de prensa hoy, sino que es muy anterior, puesto que aparece ya el inventario de los bienes de este infante en el año 1835. O sea que con toda seguridad es anterior a esa fecha, como lo pone de manifiesto también el estilo. Se ve que es una obra muy anterior a la fecha que se indica en esa comunicación. Vemos que todavía vemos el estilo de Rafael Tejeo siguiendo muy al pie de la letra, muy detalladamente, digamos, la influencia de David en estos temas mitológicos, en donde de nuevo vemos un exceso quizás de teatralidad, sobre todo en el gesto de Aquiles, que quiere representar ese héroe nuevo que David quería aportar, pero que nos resulta un tanto teatral, así como los gestos de las esclavas que aparecen en el centro de la composición. Cada una de ellas quiere expresar un sentimiento distinto, de desesperación, de angustia, de dolor. Pero realmente, aunque el cuadro en su conjunto nos resulta un tanto teatral, si lo apreciamos algunos detalles, nos damos cuenta que son de un gran interés, de una gran belleza, como por ejemplo la figura. La composición está basada en grupos, hay como 3 grupos diferentes, y en cada uno de esos grupos se confrontan distintos personajes. A la izquierda vemos un personaje de espalda y otro de frente, a la derecha vemos 2 personajes que están relacionados entre sí, prácticamente repiten la misma posición, y en el centro está el grupo de las mujeres, donde está también Aquiles, y realmente pues algunos fragmentos son de una gran calidad, de un gran interés, aunque en su conjunto el cuadro resulte, como muchas de las composiciones de Tejeo, un tanto distante. Pasamos. Esta sería una obra de David, que es el pintor con el que podemos comparar esta obra de tipo mitológico de Rafael Tejeo. Evidentemente la relación es bastante lógica, bastante fácil de percibir en la forma de pintar, en el tipo de personajes heroicos que nos presenta, y la relación evidentemente es bastante clara. Y vemos en contraste con esas pinturas de composición, de grandilocuentes, de Tejeo, los retratos íntimos de personas cercanas a él, familiares, como son de una calidad muy superior. Esta es precisamente la hija de Rafael Tejeo, Ángela Tejeo, cuyo retrato se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Granada y que muestra pues, con toda intensidad la gran calidad retratística de este pintor. Sabe captar perfectamente con un leve movimiento de cabeza el gesto entre tímido y de sorpresa de la niña, que parece aferrarse a esa muñeca, una muñeca que está hecha con una factura muy próxima a Goya, precisamente. Vemos aquí, también se ve la influencia de Goya en el retrato de Pedro Benítez y su hija, en la factura de su futura esposa Maricruz, pero todavía se ve más aquí, en ese tratamiento suelto, de pinceladas sueltas para componer la figura de la muñeca, que contrastan con el resto de la figura, pero que es de una gran intensidad y de una perfecta caracterización psicológica. Vemos una nueva muestra de la gran maestría de Rafael Tejeo como retratista y sobre todo como retratista infantil, posiblemente no tenga parangón en todo el siglo XIX español. Esta es una nueva muestra de esa capacidad como retratista infantil, y este cuadro lo realizó también en esta comarca, en Cejín, no en Caravaca, sino en Cejín, porque el año 1841 Rafael Tejeo realiza un viaje al noroeste que, según algunos autores, estuvo provocado por una conjura moderada que hubo en esos años, pero que yo pienso que esa sublevación no tuvo la suficiente intensidad como para provocar que Tejeo tuviera que huir de Madrid.
Creo más bien que vendría provocada por la necesidad de resolver las cuestiones relacionadas con su herencia, puesto que su padre había muerto 2 años antes, en 1839. Entonces, en aquella época, el tardar 2 años en hacer un viaje de esas características, que implicaba seguramente semanas o meses para llevarse a cabo, pues sería bastante lógico y es muy posible que viniera por esas razones. En cualquier caso, en ese viaje, que sería el último que realizara Tejero a la comarca, realizó 2 obras que se cuentan entre sus mejores retratos, que son de 2 hermanos, son los hermanos Santos y Magdalena Cuenca. Disponemos de esta ilustración del niño de Santos Cuenca, que ambos están en manos de colecciones de particulares, descendientes de sus antiguos destinatarios, y que de alguna manera siguen relacionados con Caravaca, que parece ser que están dispuestos a venderlo al patrimonio de la comunidad. Y son, ya digo, 2 muestras. Vamos a ver esta del niño. La otra, esta no es la otra, esta es una obra, otro retrato del año 42, del año siguiente, y que posiblemente es posible que realizara también aquí, a juzgar por el paisaje. Yo creo que el paisaje se parece mucho más a un paisaje mediterráneo que al de Madrid. Entonces pienso que él estuvo en Caravaca en el año 41 y parte del 42, esta obra está fechada en el 42 y es posible que también la realizara en Caravaca, aunque no tenemos una base documental para afirmarlo. En todo caso, se puede observar de nuevo esa maestría de Tejero como retratista, esa perfecta captación de lo individual, aunque siempre sometido a un proceso un tanto de idealización. Se puede ver, por ejemplo, cómo la estructura ovalada del rostro se repite en toda la estructura general del cuerpo de la niña. Entonces, muestra de que somete su obra siempre a un estudio de las proporciones y a una composición perfectamente establecida de antemano. Y de nuevo vemos aquí otro elemento, que es la relación entre la figura y el paisaje, que tan importante es en la obra de Tejero. Realmente se ha estudiado poco a Tejero como paisajista, pero realmente ocupa un lugar importantísimo en la evolución de este género, como estamos teniendo ocasión de ver. Hay una perfecta unidad psicológica entre la niña y el paisaje, que representa ese mismo candor, esa misma dulzura que podemos observar en la niña, y en detalles como la forma en que sostiene la rosa, como las calidades del raso del vestido son realmente magistrales y que no tienen nada que envidiar a las obras que en aquel mismo momento estaban haciendo los mejores retratistas, no ya de España, sino, como algún autor dice, no es que lo diga yo, incluso con la del propio Ingres, por ejemplo, del gran pintor francés de esta época, que por cierto tiene muchos paralelismos en cuanto a su vida y su obra con Rafael Tejero. Este es otro retrato pero que pertenece ya a la última época de Rafael Tejero. Vamos a ir un poco deprisa porque ya estoy excediendo un poco del tiempo que sería razonable. Y vamos a afrontar ya la etapa final a partir del momento que Rafael Tejero rompe con la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el año 45 Rafael Tejero deja la Academia por motivos no muy claros, pero que seguramente tienen que ver con la reestructuración que en el año 44 llevó a cabo José de Madrazo, que era entonces director de la Academia, y hay que tener en cuenta que los Madrazo constituían en esa época una auténtica familia que acaparaba todos los cargos de importancia en la pintura madrileña. Entonces posiblemente se hubiese defraudado Rafael Tejero en sus expectativas. Ya había sido nombrado con anterioridad teniente director de la Academia en el año 39 y director honorario en el año 42, y parece ser que él esperaría algún tipo de ascenso en el año 44, se vio frustrado y abandona voluntariamente la Academia de Bellas Artes, con todo lo que eso significaba perder un poco la protección oficial, y en todo caso lo afronta y no le fue mal, porque precisamente al año siguiente de abandonar la Academia de Bellas Artes es nombrado pintor de cámara. Realiza un retrato del príncipe, porque todavía no estaban casados, de Francisco de Asís, y poco después, con motivo de la boda de Isabel II, que se casó en ese mismo año, elige a varios pintores de cámara, y entre ellos al propio Rafael Tejero, con lo cual en el 46 de alguna manera llegamos al punto culminante en cuanto a su evolución, digamos, de carácter social, ¿no? Y en su última etapa sigue produciendo obras de una calidad muy alta, tal vez las mejores de su producción, pero que la crítica no valora tanto como las obras anteriores. Se ve un poco rechazado por la crítica y parece ser que eso le amargó el carácter y llegó incluso, según algunos autores, a provocarle
su muerte de forma un tanto prematura. Pero de la calidad de los retratos, pues muestra este que estamos viendo, que muestra a un ministro, una personalidad muy conocida del siglo XIX, el ministro Antonio de los Ríos Rosas, que se conserva en un despacho de la Universidad de Granada y que, pues, un ejemplo perfecto de esa captación psicológica que decíamos antes de los retratos de Rafael Tejeo. Nada más que con ver el retrato se observa el carácter dinámico de este personaje, que parece dispuesto a levantarse de un momento a otro. Es realmente admirable la forma en que capta, por ejemplo, la mano derecha, como están los dedos pintados de una forma mucho más suelta. Quizás no sea muy bien en la diapositiva, pero aparece como tintineando con los dedos, como nervioso, como dispuesto a levantarse, con un gesto de una persona dinámica y que consciente realmente de su posición social, ¿no? Y desde el punto de vista formal también es una obra admirable en la captación de las calidades. Por ejemplo, el chaleco, que está pintado con las pinceladas sueltas hacia abajo, cómo contrasta luego con las arrugas del chaleco de forma horizontal, creando una tensión dinámica que se extiende a toda la obra, y basado en una composición diagonal que era muy utilizada en esa época por Rafael Tejeo para darle dinamismo. La diagonal de las manos es realmente un retrato interesantísimo y que, como otros de su época, pues tiene poco que envidiar los mejores de ese momento. ¿Pasamos? Esta es otra obra que se conserva en el Casón del Buen Retiro, en el Museo del Prado, donde hay 3 obras de Rafael Tejeo, y que muestra también esa maestría de nuevo en el retrato, y sobre todo en el retrato infantil, y donde podemos advertir también una cierta evolución en sus últimos cuadros hacia una mayor captación de la atmósfera, una pincelada un poco más suelta, donde se independiza un poco del dibujo y rodea a los personajes de un aire denso, perfectamente adecuado para el tema infantil que representa en esta obra. Vamos a ver un detalle que vemos encantador de estos dos niños, donde capta perfectamente la travesura del niño que ha roto el abanico y el aspecto un tanto tímido, melancólico, tan habitual en sus figuras femeninas e infantiles en el rostro de la niña. Pasamos. Bien, llegamos ya al final con esta obra, una obra de una temática nueva, es una obra de carácter histórico, donde representa, se llama el Ibrahim el Yerbí o el Moro Santo, cuando se produce un atentado en la tienda de los marqueses de Moya contra los reyes católicos. Bueno, he resumido un poco el título, que esto ya más largo, pero es un cuadro que es muy interesante porque es la primera vez que Rafael Tejeo afronta una temática que luego se va a convertir en muy habitual en la segunda mitad del siglo XIX, que es la pintura histórica. Y es muy importante porque marca un punto de transición entre la pintura de tipo mitológico de la primera mitad del siglo XIX y la pintura histórica que posteriormente se va a hacer más habitual. Es una obra que también tiene su carácter anecdótico, porque primero por la historia que nos cuenta, y es que este moro santo, que parece un poco alucinado, pues intentó atentar contra los reyes católicos en el sitio de Granada, pero se equivocó de tienda y a quien aceptaron una puñalada fue a una persona que no tenía nada que ver, ¿no? Y luego tiene también un carácter anecdótico porque se convirtió en una especie de premonición, porque poco después Isabel II fue objeto de un atentado también con arma blanca, con características parecidas. Pero al margen de lo anecdótico, pues es un cuadro que nos muestra esa maestría técnica de Rafael Tejero de su última etapa, con esa presentación, esa composición que centra todos los puntos de interés en la figura del moro, no solo por el cromatismo intenso del rojo, ¿no?, sino por todas las líneas de la composición, donde de nuevo vemos 2 figuras, la del moro y la del personaje que aparece detrás, que sirve para resaltar ese aspecto como airado, como contrariado del personaje central, y donde aparecen algunos elementos, algunos fragmentos del cuadro que son de un virtuosismo técnico. Aquí vemos uno de ellos, la captación, por ejemplo, de las calidades de las telas y el cromatismo de la obra es de una belleza realmente extraordinaria. Este es el primer cuadro que lleva a cabo Rafael Tejeo como de pintura histórica, aunque también había hecho un dibujo
de temática histórica que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional, que muestra el encuentro de Jaime I con el rey moro de Valencia y que muestra la calidad de dibujante que, curiosamente, pues su dibujo es de trazo mucho más suelto que el que luego vemos en los cuadros terminados. Esto sería un boceto para una obra posterior y vemos la maestría y la soltura del dibujo que no se corresponde con el carácter un poco más terminado, más acabado de su obra pintada. En definitiva, y resumiendo muchísimo, pues Rafael Tejero muere el 3 de octubre de 1856. Parece ser que un tanto despechado por las críticas negativas de la última parte de su etapa, y creo que con lo que hemos visto pues, es suficiente para considerar lo que decía al principio, de que Rafael Tejero es un gran pintor, pues lo podemos confirmar, y creo que reúne méritos suficientes como para merecer este humilde homenaje que de su patria chica pues hemos intentado ofrecerle. Espero que le haya sido de utilidad mi un tanto larga charla y le agradezco muchísimo